Éxodo. Ahora, el tema de esta ocasión es Dios en la silla de los acusados. Dios en la silla de los acusados. Entonces vamos a leer versículos del 1 al 7 para de esta manera poder captar la idea del autor concerniente a este tema. Vamos a leerlo. Éxodo capítulo 17, versículos del 1 al 7. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? En la Guerra Mundial II, después de que terminó la guerra, se estima que un porcentaje de 6 millones de judíos murieron en este acontecimiento. Ahora, empezaban los alemanes a preguntarse de quién fue la culpa. Y desde el más humilde hasta el más distinguido empezaban a excusarse, diciendo: la culpa no fue mía, yo no tuve la culpa de esto. Los soldados dijeron: yo no tengo la culpa de que hayan muerto tantas personas, ya que yo recibí órdenes de más arriba. Y así los que estaban más arriba en el mando empezaban a excusarse diciendo: es que yo no fue mi idea tampoco la que trajo la muerte de tantos judíos. Y así, a tal manera que al final se excusaron todos, y también excusaron a Hitler, diciendo que realmente la culpa tampoco había sido de Hitler, sino que la culpa realmente fue de Dios. Eso es lo que dijeron los alemanes. Entonces dice uno: bueno, ¿por qué echarle la culpa a Dios? Bueno, eso es lo que lamentablemente muchas personas están haciendo precisamente en este momento. Empiezan a echarle la culpa a Dios de lo que está pasando en este tiempo. O sea, ¿por qué es que hay muchas muertes? ¿Por qué es que el hombre sufre tanto? Y hay quienes cuestionan la existencia de Dios por causa del sufrimiento. Y dicen: ¿cómo puede un Dios existir cuando existe el sufrimiento? Si Dios es todopoderoso, si Dios es todo amor, entonces no debería de existir el sufrimiento. Ya sea que Dios es todopoderoso, pero no es todo amor porque existe el sufrimiento. O ya sea que Dios es todo amor, pero no es todopoderoso porque el sufrimiento existe. Por ende, Dios no existe. Eso es lo que los ateos empiezan a meterle a la mente del ser humano. Y si Dios existe, dicen ellos, entonces la culpa realmente ¿de quién es? Es de Dios. Hermanos, lo mismo está pasando en este capítulo de Éxodo 17. Los judíos que salieron de Egipto por mano poderosa, por mano de Dios, le estaban echando la culpa a Dios por causa de su sufrimiento.
Y estos son los puntos que vamos a ver en este sermón. Primeramente estaremos viendo en el versículo 1 la prueba. Segundo, la demanda judicial, versículos 2, 3 y 7. Tercero, el juicio, versículo 14. Y cuarto, el veredicto en el capítulo 5 y 6. Esto es lo último que estaremos viendo en cuanto a estos puntos, ¿verdad? Así es que vamos a empezar con la prueba. Cuando leemos nuevamente ahí el pasaje en Éxodo, capítulo 17, dice nuevamente: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Pero fíjese lo que dice allí, en esta expresión, en el versículo 1. Dice: conforme al mandamiento de Jehová. Y realmente, era el mandamiento de Jehová que el pueblo, que Moisés trajera el pueblo por todo el desierto, ¿verdad? Por todo el desierto. ¿Con qué propósito? Bueno, dice Deuteronomio capítulo 8 y versículo 2, con el fin de que sus corazones fueran probados. Dios quería probar el corazón del pueblo para ver si estos le iban a ser fieles y le iban a obedecer. Hermanos, y realmente esto es algo muy cierto. Cuando el corazón del hombre se revela realmente en la prueba, mientras todo está en paz, mientras todo está tranquilo, mientras todo está en gran bonanza en nuestra vida, estamos en paz y nos sentimos bien con Dios. Y decimos: Dios es mi creador, Dios es el todo sobre mí, Dios es mi Padre. Y estamos contentos con Dios. Pero cuando viene la prueba a nuestra vida, ¿qué es lo que sucede? Lamentablemente ahí es donde muchos empezamos ¿a qué? A flaquear. Y empezamos a enfriarnos. Y empezamos a alejarnos de Dios. Mire lo que dice Marcos capítulo 4 y versículos 16 y 17. Marcos capítulo 4 versículos 16 y 17. Un pasaje, hermanos, que nos habla de esto. Un pasaje que nos habla de aquella semilla que cayó, una en el camino, otra entre pedregales, otra cayó entre espinos y otra cayó en buena tierra. Pero en esta ocasión, la semilla de la cual vamos a hablar fue aquella que cayó en pedregales. ¿Qué fue lo que pasó con esta semilla? Bueno, si usted mira ahí en Marcos capítulo 4 y versículo 16 y 17, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Necesitamos entender algo, que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, cuando nosotros nos convirtamos a Cristo, si todavía no se convierte, usted tiene que entender que las pruebas van a venir a nuestra vida. Y la razón por la que las pruebas vienen a nuestra vida son para probar nuestro corazón, para de esta manera saber si realmente nos convertimos de una manera genuina a nuestro Dios. Y la pregunta es, cuando usted se bautizó, cuando usted decidió obedecer el Evangelio, ¿lo hizo de corazón sincero? Esa es una pregunta. Y la única manera que usted va a saber si fue sincero en su obediencia es cuando vienen las pruebas. Es cuando las cosas empiezan a pesar en nuestra vida. Es cuando empezamos a llorar.
es cuando empezamos a sufrir, es cuando empezamos a golpear nuestro pecho porque no aguantamos el sufrimiento. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, ¿qué había pasado con el pueblo? El pueblo, hermanos, anteriormente Dios ya les había dado agua y comida. Si usted lee el capítulo anterior, usted se da cuenta que que Dios a través de Moisés, hermanos, les provee de agua dulce, aquella agua que era amarga, ¿verdad? El agua amarga. Dios le dice a Moisés, corta este árbol, ponlo en el agua y el agua se va a endulzar. Entonces todos tomaron de esta agua. Más adelante, ¿qué es lo que sucede? El pueblo empieza a quejarse con Moisés, hermanos, y empieza a decirle, bueno, tenemos hambre, ¿qué va a pasar? Necesitamos comer. Y Dios les provee del maná del cielo. Y no solo eso, sino que también les provee de codornices para que se alimenten. Maná para que coman en la mañana, un buen desayuno, un buen almuerzo. Y en la tarde que comieran codornices, fíjense. Una comida tan exquisita, tan sabrosa. Bueno, Dios les proveyó de todas estas cosas. Entonces Dios no los estaba dejando. ¿Y qué fue lo que pasó con ellos? Ellos, hermanos, necesitaban saber esto. Que las pruebas tenían que venir para revelar realmente lo que había en su corazón. Ahora la pregunta es, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Bueno, ellos, hermanos, empezaron a dolerse tanto por la situación en la que estaban experimentando, que demandaron, ¿verdad? Demandaron a que de esta manera Dios se presentara y fuera juzgado por ellos, hermanos. Esto es lo que mandaron, una demanda judicial. Esta palabra que encontramos aquí en el versículo 2, vamos a regresar nuevamente allí, hermanos, en Éxodo, en el capítulo 17. No se pierda, no se desconecte. Espero que el internet no se desconecte tampoco, pero ahí en Éxodo capítulo 17, fíjese lo que dice el 2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Y esta palabra altercó, la palabra hebrea, hermanos, este término se usaba cuando alguien quería presentar una demanda legal contra otra persona. Así es como se usaba esta palabra en el Antiguo Testamento. Altercar quería decir presentar una demanda legal contra otra persona. Ahora, ellos estaban presentando una demanda legal no con Moisés precisamente, sino con el mismo Dios. Estaban demandando a Dios. ¿Dónde está Dios? Ellos demandaron en el versículo 2 su provisión. ¿Dónde está la provisión de Dios? ¿Dónde está lo que necesitamos? Necesitamos agua. ¿Dónde está el agua? Demandaron esa provisión de parte de ¿dónde está su provisión? Ellos, hermanos, dudaron en el versículo 3, dudaron de su protección. Mire lo que dice el versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Dónde está la protección de Dios? Aquel Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. ¿Y ahora qué está pasando? Nos estamos muriendo de sed. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está su protección? Él dijo que nos iba a proteger. ¿Y qué está pasando? Hermanos, en ocasiones nosotros también dudamos de la protección de Dios y nos preguntamos, ¿dónde está la protección de Dios? Él dijo que me iba a cuidar. ¿Y por qué me está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto ahorita en el mundo?
¿Dónde está su protección? Pero también, versículo 7, dudaron de su presencia. Dice algo tan triste. Está pues, dice al final del 7, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Está Jehová entre nosotros? ¿Sí o no? ¿Sí está con nosotros o no está con nosotros? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? Qué triste que este pueblo, después, hermanos, de que Dios los sacó de Egipto, trajo 10 plagas a Egipto, los sacó con mano poderosa, les abrió el mar rojo para que pasaran en seco, destruye a los egipcios, hermanos, ahogándolos en el mar, pasan el desierto y les da agua dulce, les provee maná del cielo, les provee de codornices. Para este momento, ellos no deberían de estar dudando de la provisión de Dios, de la protección de Dios, ni de la presencia de Dios, pero lo estaban haciendo. Lo estaban haciendo. Y es que otra vez, cuando viene una prueba en nuestra vida, ahí es donde empezamos a dudar, cuando no deberíamos, porque Dios está allí, Dios está presente, Dios está presente, siempre está aquí, Él nunca nos deja. ¿Creemos eso? Hermanos, ¿creemos eso? Espero que lo creamos. Dios está presente. No importa qué esté pasando ahorita en el mundo, el COVID-19, y todos están pensando en el COVID-19, y estamos todos temerosos de lo que pueda pasar con esta enfermedad en nuestro cuerpo. Estamos todos temiendo, ¿verdad? Y en ocasiones empezamos a preguntarnos, ¿dónde está la provisión de Dios? ¿Dónde está la protección de Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? No dudemos, porque Dios está con nosotros. ¿Lo creemos? Bueno, podemos pensar nosotros, bueno, este pueblo fue de lo peor. Qué triste que después de ver esas grandes maravillas que Dios hizo con ellos, ellos todavía sigan dudando de Dios. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Pero Pablo nos dice en Romanos 1, 18 al 21, que nosotros no somos diferentes a ellos. Nosotros no somos diferentes a ellos. Esa es la razón por la que todos necesitamos la salvación que el Evangelio, solamente el Evangelio nos puede ofrecer. Acuérdese lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Vamos a leerlo para que mire usted con más detenimiento. Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 11. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Y mire lo que dice el 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno hay. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto es este. Que así como se comportaron los israelitas con Dios, después de haber visto sus grandes maravillas, nosotros no somos tan diferentes a ellos. Nosotros podemos pensar ahorita y decir, qué malos fueron, qué mal agradecidos fueron, ¿por qué hicieron eso? Pero nosotros en ocasiones también hacemos lo mismo. Y nosotros también hicimos lo mismo por muchos años. Entonces, póngase a pensar usted en esto. Por eso es que Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es, por cuanto todos pecaron, no le pudimos nosotros conceder la gloria a Dios, esa gloria que Él se merece. Esa razón fue por la que fuimos creados, para darle la gloria a Dios. Bueno, ahora, por causa del pecado, por causa de nuestra rebeldía, por causa de nuestra ingratitud, no le pudimos y no le podemos conceder
esa gloria a Dios. No se la podemos dar por causa de nuestro pecado. Pero ¿qué sobre el juicio? Dios los había llevado a Refidim para probarlos, pero ellos decidieron probar a Dios, llevarlo a juicio. Eso es lo que ellos hicieron. Hermanos, qué triste es esto. Ellos eran los acusados y los acusados se convirtieron en los acusadores. Acuérdense de la historia que contamos al principio. Empezaban todos a excusarse y a decir, yo no fui, no fue mi responsabilidad. Al final, ni siquiera Hitler es responsable. Entonces, ¿quién es el responsable? Dios. Dios es el responsable. Qué triste es esto. Dios los había llevado a Refidim para ser probados, pero ellos decidieron probar a Dios, llevándolo a juicio. Dios convocó un tribunal. Él, hermanos, convoca este tribunal. No se presentó ante el tribunal de ellos, sino que él mismo llevó su tribunal. ¿Y qué es lo que le dijo? ¿Qué es lo que le dijo a Moisés? Usted mira, por ejemplo, en el capítulo, vamos a regresar ahí a Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17. Vemos nosotros en el versículo 4, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Entonces ellos, hermanos, ¿qué estaban haciendo? Querían apedrear a Moisés en cierta manera. ¿Por qué? Porque no pudieran apedrear a Dios. Si hubiera estado presente Dios en cuerpo y en carne, hubieran apedreado a Dios. Hubieran traído ese juicio sobre él. Pero Dios, ¿qué es lo que hace? Convoca un tribunal. Y mire lo que dice el 5. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y los ancianos, hermanos, iban a servir como un jurado, ¿verdad?, ante ellos. Para eso iban a servir los ancianos, como un jurado ante ellos. Y la vara que Dios le dijo a Moisés que llevara, esto era una prueba de que Dios estaba presente. Cuando usted lee Éxodo capítulo 4, versículo 1 y 2, eso es lo que nos confirma allí, ¿verdad? Eso es lo que nos dice allí. Fíjese lo que dice Moisés cuando estaba excusando Moisés para no ir a liberar al pueblo de Egipto. Dice el capítulo 4 de Éxodo, versículo 1 y 2. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. ¿Ve? Entonces la vara iba a servirle a Moisés como prueba de que Dios estaba presente. Bueno, en esta ocasión también, Dios le dice a Moisés, lleva a los ancianos, pero también lleva la vara. ¿Por qué? Porque yo voy a estar presente. Pero la vara también, hermanos, es una prueba de su poder y autoridad para juzgar. Por eso es que dice allí que llevara la vara con que golpeó el río, y se estaba refiriendo al río Nilo, aquel río que estaba en Egipto, el cual Moisés golpeó y se convirtió en sangre. ¿Para qué? Como señal de autoridad, como señal de juicio sobre los egipcios. Para esto servía la vara. Para esto era la vara. Entonces la vara era muy importante. Entonces ya estaban ante el tribunal de Dios, ¿verdad? Y ahora el veredicto. ¿Cuál es la decisión que se tiene que tomar? ¿Cuál es la decisión? Mire lo que dice el versículo 6. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña,
y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Yo estaré, dice el Señor, delante de ti sobre la peña en Horeb. Ahora, hay algo interesante aquí, hermanos, muy interesante. ¿Qué es? Bueno, precisamente esto. Él dice, yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb. Es decir, yo voy a presentar, yo voy a comparecer delante de ellos, delante de ti. Y la pregunta es la siguiente, ¿acaso Dios tiene que comparecer delante de nosotros? ¿Tiene Dios que comparecer delante de nosotros? Y la respuesta es no. Nosotros somos los que debemos de comparecer delante de Dios. Y algún día, según 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, nos dice que nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir según hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno lo que hayamos hecho, ¿verdad? Sea bueno o sea malo. Entonces nosotros somos los que debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, pero Dios quiso venir para comparecer ante Moisés y ante el pueblo. Decide colocarse delante de Moisés sobre la roca. Sobre la roca. Bueno, Dios no tenía que venir. Dios no tenía que estar presente en ese tribunal. Él no tenía que sentarse en el banquillo, en la mesa de los acusados. Él no tenía que hacer esto, pero lo hizo. Lo hizo. Y acuérdense que Él se puso, dice, sobre la roca. Y Dios es la roca. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Él es la roca. Dios, Jehová, es la roca. Salmo 18:2. Salmo 18:2. Jehová, dice David, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Así es que, otra vez, estos pasajes nos revelan que Dios es la roca. Dios se puso sobre esa roca, pero Dios vino a ser la roca. La presencia de Dios era a través de esta roca. Y la pregunta es, ¿qué era entonces lo que estaba sucediendo en Éxodo 17:6? ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, esto es lo que estaba sucediendo. Dios aceptó la demanda. Ellos lo demandaron a Dios. Querían que se presentara para demandarlo, para traer juicio sobre Dios. Y Dios, fíjese lo que hizo Dios. Él aceptó la demanda. ¿Él tenía que aceptarla? Pues no. Él no tenía que venir. Él no tenía que presentarse ante el pueblo, estar en la roca. Él no tenía que hacer esto. Pero Él lo hizo. ¿Y sabe por qué? Porque Él decidió recibir el castigo que le merecía al pueblo. Él decidió quitarle ese castigo al pueblo y traerlo sobre Él. Le dice a Moisés, Moisés, quiero que golpees la roca. Ese golpe tenía que haber sido para el pueblo. Ese pueblo rebelde y contradictor. Ese pueblo ingrato. Ese pueblo tan lleno de pecado. Para ellos era el golpe. Pero Dios dice, golpéame a mí. Y eso fue lo que hizo Moisés. Golpeó la roca. Y Dios, por eso es que esto es muy importante, hermanos. Dios en la persona de Jesús recibió el golpe que el pueblo merecía. Y Pablo hace referencia a esto, para ver si así podemos captar el gran amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros.
Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 10 y versículo 4. 1 Corintios capítulo 10 y versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca, ¿quién era? La roca era Cristo. ¿Ven? Aquella persona que se presentó ante el pueblo, hermanos, dice Pablo a los hermanos de Corinto, esa roca era Cristo. Fue golpeado por causa del pueblo. Pero ahora, ¿cómo aplica a nosotros? Bueno, Cristo fue golpeado por causa de nuestros pecados. Él fue golpeado. ¿Él era culpable? No. Como tampoco lo fue Dios en este tiempo. Pero Dios mismo, Jesús mismo, quiso llevar nuestros pecados sobre el madero para ser golpeado duramente. Isaías 53 lo dice de una manera tan hermosa, conectándolo con lo que estamos hablando ahorita. Dice aquí Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, que como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante del que lo trasquila, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de su vida, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni se halló engaño en su boca, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación, por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. ¿Ve cómo es tan impactante la historia de Jesús, lo que hizo Jesús por nosotros? Cuando él no era culpable de nada, él decidió sentarse en el banquillo, en la silla de los acusados, para ser juzgado por nosotros, y él decir, acepto, golpéenme a mí. ¿Era justo esto? No.
pero Él lo hizo por amor. Él lo hizo por amor. Y cuando la peña fue golpeada, salió tanta agua de la peña que todo el pueblo se sació. Por eso dice el Salmo 105:41, haciendo referencia a esto mismo: abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales. Fíjense cómo corrieron, como un río. Tanta fue el agua que salió en abundancia para llenar a todos los que estaban allí. Dice Juan, capítulo 19, versículo 34, que cuando el soldado le abrió el costado a nuestro Señor Jesucristo con la lanza, salió de él sangre y agua. Esa es el agua que sacia nuestra sed. Esa es el agua que sacia nuestra sed realmente. Y en Juan capítulo 4, versículos 13 y 14, aquella ocasión cuando se presenta con la mujer samaritana, viene ante la mujer samaritana y le dice: dame de beber. Y la mujer samaritana le dice: ¿cómo es posible que tú me pidas a mí de beber cuando soy mujer samaritana? ¿Qué no sabes que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí? Pero mire lo que le dice el Señor a esta mujer. ¿Acaso la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo? Porque el Señor le dijo: si tú me pidieras de beber a mí, yo te daría de beber y te daría agua viva. La mujer le dijo, el versículo 11: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando Cristo da su agua, la da en abundancia. Y solamente esa agua, la agua del Señor, nos puede satisfacer, nos puede llenar. Nada en este mundo nos puede llenar. Porque al final todavía nos sentiremos vacíos. Cristo es el único que nos puede llenar. A través de esa agua viva, a través de esa agua dulce, a través de esa agua tan fresca. Solamente Él nos puede llenar. Por eso es que en Juan capítulo 7, versículos 37 y 38, dijo el Señor: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Y esto hablaba del Espíritu Santo que había de llegar en Hechos capítulo 2. Pero nosotros, hermanos, necesitamos entender esto. Usted, amigo que me está escuchando, si no ha obedecido el Evangelio, necesita entender esto. A pesar de que el pueblo fue rebelde, a pesar de que el pueblo fue ingrato, a pesar de que el pueblo acusó a Dios, siendo él inocente, Dios quiso que lo golpearan a él para salvar al pueblo. Y lo mismo hizo nuestro Señor Jesucristo. Quiso, a pesar de ser inocente, Él quiso que lo golpearan a Él para que nosotros pudiéramos ser salvos. Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez, así como la roca fue golpeada una sola vez. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Y sabe con qué fin? Para llevarnos a Dios. Qué gran amor nos tiene el Señor.
qué gran amor nos ha demostrado. Nosotros necesitamos estar agradecidos con Él inmensamente. Somos culpables y seguimos siendo culpables, pero gracias a su sangre nos ha limpiado, y gracias a su sangre estamos cubiertos de la ira de Dios. Cuando Dios mira, no nos mira a nosotros, porque si nos viera a nosotros, nos consumiera, nos destruyera en un segundo. Pero cuando mira a nosotros, mira la sangre de Cristo, mira la sangre de su Hijo, una sangre inocente, y pasa por alto. Y nos pasa por alto. ¿Sabe lo que sucede con el cristiano que se desanima y empieza a rebelarse y se aleja de Dios? ¿Qué es lo que hace? Bueno, lo que hace es, se limpia la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, se la quita toda. Esa protección tan hermosa que tiene, se la quita toda. Para ir ante el mundo y llenarse de lo vil, llenarse de aquella mancha que el mundo solamente te puede dar. Se desprotege de Dios. Bueno, acuérdese, algún día, como mencionamos anteriormente, en primera a los Corintios, algún día nosotros también, segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, nosotros algún día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. La pregunta es, ¿quieres presentarte tú sin ninguna protección alguna? ¿Sin la sangre del Cordero? ¿Sin aquella agua viva? ¿O quieres ir protegido por el Señor? Es tu decisión. ¿Qué vas a decidir? Vamos a